les saluda el pastor Juan José Pisani del Ministerio Internacional Movimiento de Gloria, transmitiendo al mundo entero a través del internet de los 590 de la AM y por el Facebook Live. Hoy hemos traído para ustedes un tremendo tema, es la profecía en los tiempos actuales, pero quiero comenzar este programa mandando un saludo a la mujer de mi vida. Hoy quiero mandar un saludo a la mujer de mi pacto, a mi corderita. Hoy quiero comenzar este programa dando honra a la mujer de mi pacto con Dios, a mi esposa, a la pastora Olava. Quiero que sepas que te amo. Quiero que sepas que todos estos años casado contigo han sido maravillosos y que eres lo más lindo, el regalo más precioso que Dios me regaló. Te amo, mi amor. Un beso para mis hijas, un beso para la familia, y también quiero mandar un saludo a Wilson, a Peluquería Wilson en Guaral, que me corta mi pelito, aunque queda poco, pero ahí estamos. Un saludo muy grande para todos ellos. Hoy quiero comenzar presentándote algunos libros. Cada ministerio es diferente y cada ministerio tiene un operar de Dios diferente. El ministerio que Dios nos dio con mi esposa es el ministerio de la liberación, y siempre presentamos libros porque pienso que el ministro de Dios tiene que estar enteramente preparado. El ministro de Dios tiene que estar preparado para ser competitivo, porque vivimos en un mundo competitivo en el cual nosotros tenemos que estar preparándonos, porque el cristiano no puede ser un hombre mediocre. El cristiano tiene que hacer las cosas bien, porque Cristo Jesús de Nazaret murió y derramó su sangre preciosa y poderosa por ti y por mí. Hoy quiero presentarle un libro tremendo que me dio Orlando Burgos Jr. No sé si lo puede ver la cámara. Este libro es Desenmascarando el espíritu de Jezabel. Este libro es tremendo, de verdad, te lo recomiendo. Yo todavía no lo termino de leer, pero lo que yo estoy leyendo de él está abriendo mis ojos espirituales para ver los enemigos que se levantan en contra de la iglesia de Jesucristo y en contra del espíritu de profecía, en contra del espíritu profético. Así como Dios levantó a Elías. Este libro es del pastor John Paul Jackson. Se llama Desenmascarando el espíritu de Jezabel. Usted lo puede conseguir. También quiero recomendarles un libro de Derek Prince para guerra espiritual. Se llama Guerra en los cielos, la batalla contra el bien y el mal. Este es el libro. Si usted está incursionando y se está preparando para el ministerio de la liberación, si usted está sirviendo a Jesucristo en la guerra espiritual, en regiones de cautividad, si usted está llamado a ese ministerio, yo le recomiendo este libro. También lo estoy leyendo, me parece muy interesante. Tiene muchas cosas que rescatar, como todos los libros que les presentamos cada semana. Cada libro tiene un aporte importante. La Biblia dice: tomando lo bueno y desechando lo malo. Y hoy estoy contento porque este libro es tremendo. El libro de los pastores Burgos. De verdad, te lo recomiendo. Quiero leerte un pequeño extracto que es lo que me impresionó. Dice: en el momento de partir, dice así: en las puertas de las salidas de los aeropuertos se suele observar escenas de personas despidiéndose de sus seres queridos antes de partir. El último misionero llegó al aeropuerto con mayores inquietudes que las otras personas antes de salir a un país extranjero.
Él tenía tantas maletas y equipajes de mano que rápidamente el personal de la línea aérea percibió que lo suyo no era tan solo un viaje, sino una mudanza. Qué tremendo esto. ¿Sabes qué? Ir a una misión es algo que demanda que tú tengas que dejar tu mundo atrás, tus costumbres atrás, tu país atrás, tu modus vivendi atrás, tu cultura atrás, amigos, familias y todo por servir a Dios. Y sabes, esto es algo hermoso. La Biblia dice, id y llevad el evangelio a toda criatura. Y muchas veces estamos trabajando el evangelio de una manera cómoda. Hoy te invito a leer este libro de los pastores Burgos, El último misionero. Es de bendición. Es de bendición. Me gusta muchísimo leer. Me gusta muchísimo traer cosas nuevas para los ministros que les gusta estar equipándose en sus ministerios. Te recomiendo este libro, El último misionero, por su calidad de servicio. Hacer una misión es servir a otros, no es servirse a uno mismo. Y bien, volvemos después de esta pausa comercial con el profeta Walter Hermosa. De verdad que es un honor, es un privilegio hoy tenerlo en el programa. Me siento contento, feliz, y vamos a ver unos temas muy tremendos con él, y vamos a ser enseñados y vamos a ser edificados según la palabra de Dios después de esta pausa. ¿Por qué no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. Vamos a adorar a Dios que siempre es. Paz y salvación, tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Levanta tus manos, proclama el reino del Padre aquí, aquí, aquí.
Estamos aquí de vuelta con el profeta Walter Hermosa, quien hoy día nos está trayendo un tema tremendo. Nos está trayendo puntos básicos para nosotros poder tener un entendimiento acerca de el ministerio profético, como quién es un profeta. Número 2, características del ministerio profético. Y número 3, la importancia de la restauración de este ministerio. Pastor Walter, bienvenido a su programa Unción de Libertad. Gracias, Juan José. Realmente aprecio mucho tu invitación. Gracias por considerarme dentro de tus entrevistados. Un programa que realmente está aportando bastante a la vida espiritual de quienes estamos siguiendo siempre El Sembrador, tanto por televisión como también por la 95.5. Gracias una vez más, estamos aquí. Tú eres bien generoso, en verdad, siempre me has llamado profeta. Eres muy generoso conmigo, en verdad. Pero doy gracias al Señor porque de una u otra forma le sirvo al Señor, ¿no? Le sirvo en el ministerio pastoral, estoy abocado al ministerio pastoral. Pero creo que el ministerio profético es algo que se tiene que hablar ahora y se tiene que despejar en la medida de lo posible toda duda, porque cuando uno habla del ministerio profético hay mucho susto, mucho miedo, ¿no? Y entonces es bueno que hoy día de repente a través de tu programa podamos un poquito despejar algunas dudas, ¿no? Sí, hasta persecución, hasta críticas, hasta muchas cosas estamos viendo. No se está viendo el ministerio profético, está siendo perseguido, la gente como que no lo acepta, la iglesia como en general como no lo acepta, y tampoco lo apostólico, pero no es bíblico. La palabra es tremenda con respecto a esto. La Biblia dice que y él mismo constituyó a unos profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, a fin de perfeccionar a los santos, a ustedes que nos están mirando, para la obra del ministerio. ¿Qué nos puede decir al respecto, profeta Walter? Mira, para empezar quiero yo poder decirte que como todos los ministerios, especialmente los que están esclarecidos en Efesios 4:11, que son los ministerios que digo yo de gobierno, ¿no?, en la iglesia, tienen que tener dos cosas muy importantes como una señal visible. En primer lugar, yo creo que un profeta es un hombre primero llamado por Dios. Amén. No es un voluntariado. Así es. Ahora, ¿y por qué te digo no es un voluntariado? Porque hay tareas en las que a mí yo me ofrezco porque me gustan hacerlas, ¿no es cierto? O porque de repente hay tareas que te dan alguna relevancia, ¿no? Entonces la gente se anima y es muy voluntariosa a hacerlo. Esto no puede ser en los ministerios de gobierno de la iglesia, porque casualmente Dios va a usar y va a respaldar al que llamó, porque al que llama Dios va a darle un respaldo espiritual, ¿no?, en esa tarea. Yo creo que entonces un profeta tiene que ser un hombre llamado, tiene que ser un hombre respaldado, pero tiene que tener una asignación específica, porque el ministerio profético es para traer cambios. Si tú te das cuenta, y podemos ver los profetas en la Biblia, siempre estuvieron relacionados con algún cambio. El pueblo entró en la religiosidad, es tiempo de volver a Dios, y Dios levantaba a su profeta porque estaba pidiendo un cambio sustancial. Entonces, en este tiempo, ¿por qué muchas veces nos quejamos de que no hay cambios sustanciales en la iglesia? Porque no estamos reconociendo ciertos ministerios bíblicos, ¿ok?, que van a ser el motor de ese cambio sustancial que es necesario. No es una opción, Juan José. Es una necesidad hoy de que la iglesia experimente cambios, como en la historia de la iglesia se dieron cambios espirituales. Así es. Profeta, la Biblia dice claramente, viendo este punto específico del cual usted está hablando en este momento, Efesios capítulo 2,
versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok. Indudablemente, el profeta, por ser un hombre llamado por Dios, reconoce la autoridad de quien lo llama. O sea, nunca va a buscar una independencia en su llamado. Es totalmente dependiente de aquel que lo llamó y lo asignó en la tarea. Por lo tanto, indudablemente, su vida, su hogar, su forma de vida va a estar en una total sujeción a los designios divinos de Dios. Pero eso no quiere decir de que el llamado profético tiene que ver con la fundamentación. El profeta, una de sus tareas es hacernos volver al fundamento de la palabra. Es hacernos volver, ¿no es cierto?, a nuestras raíces reales. Ese es el fundamento. Ahora, hay una distorsión, Juan José. Hay una especie de ministerio profético moderno. ¿Qué te quiere decir yo con ministerio profético moderno? Son situaciones que se han ido dando, que más las ha provocado el hombre que Dios. Te lo explico de otra forma. Yo creo que un pastor llamado, y te lo voy a poner así, yo soy un pastor en oficio, en ejercicio. Yo creo que un pastor, si al inicio fue llamado por Dios, respaldado por Dios, fundó una obra, tiene el respaldo de Dios, yo creo que el mismo ejercicio de la función al pastor lo va a hacer que se vaya y se prepare. ¿No es cierto? Él va a estudiar, va a indagar y el pastor se va a preparar. Pero la escuela no es que lo forma el pastor, le da las herramientas, porque el ministerio pastoral va a fundamentalmente depender del don pastoral. Igual es, el ministerio profético va a depender sustancialmente del don profético, del respaldo de Dios. Entonces, pues yo digo, escuelas proféticas y todo, perfecto, pero no estamos pensando que lo agarro Juan José, me dejo entender, es una persona sin llamado, es una persona, y lo meto a la escuela y ya sale un gran profeta. Por eso le digo, perspectivas modernas de hoy, ¿no? Profeta, eso que usted está hablando es tan relevante, porque ahora se ha visto lo apostólico, se ha visto lo profético, se ha visto como una cuestión de jerarquías, que se piensa, porque uno dice, yo tengo un llamado apostólico, soy más que un pastor, soy más que un evangelista, soy más que un maestro, porque yo soy profeta, ¿no? Y no tiene nada que ver eso, ¿no? La Biblia dice que Jesús tenía los 5 mantos, Él es Dios, pero cuando Él asciende, da a cada uno, ¿no?, una asignatura. Pero negar lo profético es negar a Cristo. Amén. La Biblia dice que el espíritu, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén. O sea, negar lo profético es negar a Jesús de Nazaret. Es terrible. Es por eso hay iglesias que ya no caminan en lo apostólico, en lo profético, y se han desviado sin poder. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ahora, yo lo que te diría, Juan José, ¿cuál es el problema y el peligro? Vamos a ponerlo así. De resumir el ministerio, o sea, encerrar el ministerio, mejor dicho, en una persona. Hay iglesias, y yo te digo porque he predicado en tantas iglesias, hay iglesias que no reconocen el ministerio porque no hay un apóstol en su iglesia, pero fluyen ¿qué te digo? Fluyen en una atmósfera apostólica y ni cuenta se han dado. He ido a iglesias donde no creen en el ministerio profético, ¿dejo entender? Pero hay una gracia dentro de la iglesia que no le pertenece al pastor, sino le pertenece al Cristo. Hay una gracia que los que creen en este ministerio lo pueden percibir. O sea, yo he ido a iglesias en provincia, hermano, donde verdaderamente hay una gracia y una atmósfera profética, pero no creen en el ministerio profético. Pero es que esa es la gracia de Dios.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué no creemos en estos ministerios? Porque hemos tenido ciertas malas experiencias con personas, no con el ministerio, con individuos. Y entonces, como tenemos problemas con los individuos, matamos todo el ministerio. Y ese es el gran error. No, es un ministerio bíblico, ministerio que debemos de tratar de empaparnos, descubrirlo, pero si Dios puso estos ministerios fue para la edificación. Hay muchas cosas que deben estar dentro de la iglesia, que deben de edificarnos, pero sin embargo sabemos que no están edificando, pero no por causa de eso que Dios quiere hacer, sino por causa de nuestra imperfección humana. Así es. Y eso hay que saberla dividir. También veo, profeta, en el caminar, veo que hay una línea muy delgada entre profecía y adivinación. Ok. Por eso es que se ha tenido a menos lo profético, porque no ha habido el discernimiento para ver de dónde vienen cada cosa. ¿Qué piensa al respecto? En verdad lo que dices es tan puntual y tan oportuno, Juan José. Hay que tener cuidado, porque por falta de revelación el pueblo perece. Amén. Entonces, cuando no tenemos ningún conocimiento del ministerio profético, ¿no es cierto? Entonces incurrimos en cosas que pensamos que son actos proféticos, una gracia profética, finalmente termina siendo simplemente adivinación. Así es. Termina siendo buenos deseos. Hay personas que no profetizan, sino dan buenos deseos. Y en eso hay que ser sincero. Entonces, pero cuando yo lo agarro a Juan José, le digo, yo profetizo y declaro que para ti te va bien y tus hijos van a ser, pues eso también puede ser un buen deseo. Es como yo te puedo agarrar y decir, Juan José, mira, yo deseo que tus hijos estén siempre en la sujeción del Señor, les vaya bien, sean profesionales. Y es un buen deseo porque parte de la intención de mi corazón. Pero había una palabra que hacía temblar a las personas. Wow. ¿Y cuál era la palabra que hacía temblar? Cuando yo venía y te decía, Juan José, dice el Señor, ya no digo yo. Wow. Entonces, cuando yo dice el Señor, es diferente. El problema es que la mayoría de los profetas profetizan ellos, no Dios. En antigüedad, bíblicamente, el profeta no estaba a merced de la gente. Así es. El profeta se acercaba a la gente para comunicarle un mensaje de Dios. Y el problema está en lo que primero, en los primeros minutos de tu programa dijiste. Hoy tenemos una suerte de categorías. Así es. Y ese tipo de categorías es lo que está realmente haciendo que nos desenfoquemos. ¿Por qué? Porque estamos pensando, entonces el apóstol es el general, y entonces el profeta está a su costado, es un coronel, y entonces el pastor es un capitán, porque entonces estamos creyendo cuando vemos nosotros que las posiciones que ha dado Cristo son funcionales, no jerárquicas, son funcionales. Gloria a Dios. ¿Y por qué te digo funcionales? Yo soy un hombre de la construcción. Y entonces, en la construcción, tú tienes gente perita en cimentación. Entonces, tú vas a hacer un edificio y no vas a pretender traer primero a los acarreadores, a los asentadores de ladrillo. No, entonces tú vas a ¿quiénes? A los cimentadores. ¿Por qué? Porque ellos saben, me dejo entender, van a supervisar el fundamento de la edificación que tú quieras saber. Y además hay ingenieros expertos en cimentación. Entonces, ¿sabes qué cosa? Cuando vas a edificar algo, todo es un proceso. Pero no es que el ingeniero de cimentación sea más que el ingeniero de la otra área, no. Sino en cuanto a su función es necesario ponerlos en ese orden. Y entonces yo creo que en Efesios capítulo 4, verso 11, en cuanto a la función, y el pasaje que has leído, en cuanto a la función, operatividad, es necesario ponerlos en ese orden. Porque entran primero a hacer una tarea y luego los otros van a continuarla. Así es. Veamos segunda palabra. ¿Qué dice el mismo Efesios capítulo 3? Leamos desde el 5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora
qué tremenda esta palabra, como Ajá. ahora, dice, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Quiere decir que el ministerio profético está activo, está operando. El Espíritu Santo dice que operan por el Espíritu Santo, que Jesús constituye el ministerio, es decir, Jesús es el que da el don profético a las personas, no son, como usted estaba muy bien explicando, yo quiero ser profeta. Y me voy a una escuela. Y me hago como sea profeta. Exacto, y conozco muy de cerca personas que por querer tener un nivel jerárquico, una jerarquía mayor, dicen yo soy profeta, pero no fluyen en el ministerio profético. Y el ministerio profético es un ministerio de edificación, es un ministerio que tiene que, de vanguardia, que tiene que tener la visión espiritual para decirle a la iglesia por acá. Generalmente hay buenos maestros que quieren ser profetas, o buenos pastores que quieren ser apóstoles. En lo personal, yo hago una labor pastoral, pero yo sé que mi ministerio no es ese. Lo hago porque por sus frutos los conoceréis. Uh-huh. Y yo recuerdo una conversación que nosotros tuvimos, y esa conversación marcó el ministerio. Yo dije, voy a ponerme a pastorear, pero yo sé a lo que Dios me llamó. Claro. Pero también busco fruto para el reino. La recuerdo esa tarde. Y en obediencia, y Dios ha sido tremendo. Esa palabra profética que usted dio en la sala de mi casa marcó mi vida. Yo tomé una decisión, abrí la iglesia, porque yo me movía en el ministerio evangelístico. Viajes y viajes y viajes. Y usted me habló del fruto, profeta. Y eso me caló. Amén. Y eso es lo que decidí obedecer. Fácil no ha sido, fácil no es, pero cuando está en el plan de Dios, fructifica. Hay algo que quiero decirte, Juan José, que muchos de nosotros, me incluyo, ignoramos. El ministerio, y lo vuelvo a subrayar 3 veces, el ministerio, cual sea que sea, maestro, evangelista, pastor, apóstol, tiene que ser un ministerio humilde. Amén. Porque la humildad es el sello del ministro. Somos ministros para ser humildes en la tierra. Amén. No somos ministros para que nuestro nombre sea levantado. Somos ministros para que el nombre de Cristo sea levantado. Y mi pasión es dar a conocer a Cristo, no darme a conocer yo. Esa es la ética, esa es la integridad. La pregunta es, Walter, ¿serás capaz de asumir este desafío? Wow. ¿Serás capaz de ser cada día más humilde, aun cuando crezcas más humilde? ¿Eres capaz de tomar este desafío? Porque Cristo lo tomó. Hace poco hemos vivido la Semana Santa. La Semana Santa no solamente encierra el sacrificio de nuestro Cristo, sino el mayor ejemplo de humildad. Dios limitándose a un cuerpo humano, sufriendo como un mortal débil, siendo el creador del cielo y de la tierra. ¿Qué mayor ejemplo de humildad? Por favor, dejémonos de titulares. Dejémonos desde nuestra presentación. Dejémonos. Eso no necesita nuestra nación.
Eso no necesita, la iglesia no necesita mi título, necesita mi fruto. Amén. Porque yo soy un profeta, porque yo soy un apóstol, ¿no puedo un día barrer mi iglesia? Wow. ¿No puedo un día yo cargar 2 baldes de agua? Qué tremendo. Oh, yo no comparto ese ministerio. Mire, qué tremendo eso que está diciendo en África. Hace un mes un mes y medio, estuve en Lagos, Nigeria, y estábamos en el monte de oración, que es un lugar donde el profeta T.B. Joshua oró durante 12 años seguidos en una cabaña, sin zapatos, con solamente una túnica, sin comer, ayuno, oración, y el Señor le ha dado tanto, y tenía, cuando estuve por ahí, tenía todos los carros de todas las marcas, y el profeta andaba a pie, y cuando era muy lejos andaba en una bicicleta. No usa ni un anillo, no usa ningún reloj, ayuda a la gente. Y cuando estuvimos en el monte de oración, que es este lugar, que es inmenso, es un lugar donde la presencia de Dios es tan fuerte que la gente sana, se libera solamente con estar allí, sin que nadie la ministre. O sea, he rondado muchos ministerios, he viajado muchos ministerios, pero esto marcó de verdad mi vida. Y lo vimos cargando maderas, con su polito y súper sencillo, con su chor y sus sayunaras. Y eso me marcó. Lo que nosotros muchas veces no estamos entendiendo, y este es, ¿sabes qué? El peligro del demasiado énfasis en los títulos ministeriales. Nos volvemos personas que creemos que estamos con la etiqueta las 24 horas. Y Dios desata la unción sobre ti cuando vas a cumplir la asignación. Así es. Mira, yo no tengo la unción de pastor las 24 horas. Yo tengo el manto pastoral. Pero mi unción fluye en la asignación de la tarea. Yo también soy un padre. Yo también soy un esposo. Y no tengo el púlpito las 24 horas. Indudablemente el profeta, no por el hecho de ser profeta, me dejo entender, va a estar 24 horas abocado, no. Porque va a tener que realizar tareas en las cuales él va a poder mostrar verdaderamente lo que tú me estás diciendo. Él da los dotes de humildad, los dotes de integridad, los dotes de servicio, que no se pierden. Porque el hecho que nosotros estemos en una posición de honor dentro de la iglesia no quiere decir que nosotros no vamos también a servir a nuestros hermanos en algún tipo de situación. Hay momentos, Juan José, en que yo, ¿sabes qué? Dios me lo ha puesto en mi corazón. Me he levantado 8 de la mañana y he sentido en mi corazón ir y trapear mi iglesia. Amén. Y luego han venido las otras hermanas de la limpieza 9:30 y han continuado con la otra tarea. Pero Dios me asignó el santuario. Hoy día sentí, el santuario es mío. Y para mí es un ejercicio. Y espero hacerlo conforme la iglesia siga creciendo, el ministerio siga, y quiero que el Señor me siga poniendo eso en el corazón. Porque creo que la unción proviene de ahí. Así es. Creo que la unción proviene de ahí. Así es. No de una etiqueta, no de un título, sino proviene de esas labores que tú puedes ver y te edifican. ¿Cuánto te ha marcado ese hombre? Te ha marcado más que de repente un mensaje. Sí. Porque la vida nos marca más que un mensaje. Eso es importante. Siempre digo, ¿no? El león aprende a cazar, el cachorro del león aprende a cazar viendo al padre cazar. Viendo cómo se agazapa, cómo corre, cómo caza, cómo ataca. Porque un león que crece en cautiverio
Si lo sueltas en la jungla, pues muere. Y se aprende con la obediencia y se enseña con el ejemplo. Qué tremendo tema estamos viendo con el profeta Walter Hermosa, de verdad que es una bendición. Volvemos después de la pausa comercial. Nuestra adoración le pertenece a Dios. ¿Por qué no le adoras? Levantando tus manos, cerrando tus ojos, rindiéndote completamente a Él, entregándole tu corazón, entrégale tu corazón y todo tu ser. Dile, yo quiero tu corazón. Quiero, Dios, tu corazón. Quiero agradarte con lo que soy. Dile, quiero, Dios, tu corazón. Quiero agradarte con lo que soy. Dispuesto estoy para tu voluntad. Dispuesto estoy para obedecer. Mi vida sacrifico para ti. Solo quiero decir te amo. Unción de libertad. Unción de libertad. Conduce el pastor Juan José Pisani. Trae rompimiento. Yo quiero que tú lo escuches y podemos compartirlo, profeta, por favor. En Jeremías, capítulo 14, verso 14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Qué tremendo. Entonces, ahí nosotros vemos, y esto es lo que yo te decía, es el peligro de entender. Si yo tengo un ministerio profético,
si tú tienes, Juan José, un ministerio profético, tiene que ser un ministerio profético serio. No quiere decir que tú vas a salir y cada 5 minutos vas a estar diciéndole a la gente esto, aquello, porque haciendo eso te sientes más profeta. No es eso. El profeta es la boca de Dios. Y Dios envía al profeta a hablar cuando tiene un mensaje específico para un grupo de personas, para una persona, para una nación, para una iglesia, y usa la boca del profeta. Pero ¿qué pasa cuando nosotros en nuestra naturaleza confundimos y no tenemos claro esta cosa? Comenzamos a profetizar con el corazón, y esto es lo que puede pasar. Nuestra carne. Claro. Nuestra alma. Un buen deseo. Entonces, porque creemos... Viene el espíritu del hombre, o si es un buen deseo, no viene ni siquiera del espíritu, viene del alma. Del alma, claro. Y eso por eso acá pero acá lo más terrible es que dice, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación. ¡Wow! ¿Por qué visión mentirosa? Porque siempre la profecía viene relacionado con el futuro. Entonces, mentimos. Hermano, que yo veo. Hermano, yo veo que de aquí a unos años, pero no has visto nada, estás adivinando. Qué tremendo. No has visto porque Dios no te ha hablado. Dios no te ha dicho, anda y dile a ese hombre. Y tenemos ahora que movernos bajo la dirección de Dios. Amén. No voy a hacer menos. Si viene una persona, profeta, tiene una palabra para mí. Hermana, discúlpame, no me ha revelado Dios nada. Punto. Amén. Punto, porque en mí no hay nada bueno que darte. ¿Cuándo se levanta el espíritu de adivinación? Cuando hay una atmósfera de carnalidad. Porque la carne le gusta ser saciada. El espíritu depende de los frutos. Amén. Totalmente de acuerdo. El espíritu depende de los frutos. El espíritu es paciente. No sé, la carne no es paciente. La carne se desespera. No, yo necesito una palabra así, busca. Y ahí es donde puedes entrar a una atmósfera y creas una atmósfera donde el enemigo inclusive puede usar esas áreas. También tengo entendido que cuando hay un mover profético, recordemos que Elías era profeta. Cuando se levanta el espíritu de Elías, un espíritu de poder, también se levanta su contraparte. Justo estábamos leyendo este libro Desenmascarando el espíritu de Jezabel, y cuando se levanta el mover profético, también este espíritu de adivinación de Jezabel también se levanta. Así es. Ahora, lo que yo quisiera que tú notaras es que una parte nosotros, por ejemplo, vemos a Jezabel. Pero otra parte yo quisiera verlo acá con un sacerdocio caído. O sea, ¿por qué se levanta esta mujer? Porque el hombre no tiene autoridad. Qué tremendo. El espíritu de Acab. Lógico. Es la evidencia de un hombre sin autoridad. ¿No es cierto? Un hombre sin sacerdocio. Y eso es porque cuando el hombre cristiano no ejerce con responsabilidad su sacerdocio, cuando no está dispuesto a ejercer su autoridad espiritual, siempre va a estar un espíritu jezabélico cerca. Y vas a ver gente cristiana, hombres cristianos, donde no manda él, manda a la esposa. Cierto. Y tú lo ves y lo exploras, ese hombre no quiere compromiso en restaurar su sacerdocio. Y seguro ha recibido palabra, ha recibido consejo, ha recibido guianza, pero no quiere asumir una responsabilidad, no quiere pagar el precio. Entonces, hay puertas que se abren. Entonces, el ministerio, indudablemente, de Elías, por eso que tú te vas, Elías se dirigía acá. Toda la palabra. Sí, cierto. Iba hacia acá. Y acá tenía la autoridad, porque él era el rey. Pero nunca hizo absolutamente. Elías nunca se dirigió a Jezabel. Jamás. No existe tal cosa en la Biblia. No. Pero sí existe Elías confrontando al rey. Así es. Con pelo de camello. Así es. Con su cinto de cuero. Descalzo. Diciéndole,
vive Jehová en cuya presencia estoy. Así es. Que no va a llover a no ser por mi palabra. Así es. Siempre la palabra de Dios tratando con la autoridad. Así es. Nunca se la va a saltar y por más defectos que tenga, no la va a desconocer Dios. Qué tremendo. Qué tremendo. Wow. Escuché el día lunes, creo que estuvo Arévalo, ¿verdad? Jorge, claro, el pastor Arévalo estuvo con nosotros. Me bendijo y es importante este enfoque también en cuanto qué importancia es el ministerio profético como voz profética que al final de repente lo tomemos un poco para una nación. Cierto. ¿No? Para una nación. Con las cosas que estaban señalando ustedes de la corrupción y todas esas cosas. Cierto. Entonces, pero al final lo vamos a tocar. Sí, pero, sí. ¿Cómo es? Estaba leyendo un libro de Witness Lee, que más importante que todos los dones es el discernimiento de espíritus. Para que tú puedas ver de dónde vienen las cosas. Hay cosas que parecen de Dios, pero que realmente no son de Dios. Eso de que Dios me dijo y personas sin frutos. Lo que tú dijiste es tremendo porque dice, Dios está buscando frutos, ¿no? Cuando Jesús mete la mano en la higuera, él va por un fruto. Así dice es. la Biblia que él tuvo hambre, pero se acercó por un motivo, porque dice la Biblia que la higuera estaba llena de hojas. Dice, y no hallando frutos, solamente hojas, o sea, palabras bonitas, pero sin fruto. Así es. Y por sus frutos conocemos. Así es. ¿Qué es lo que nos podría decir con respecto a discernir el espíritu de adivinación con el espíritu profético? Por los Porque resultados. acá la palabra que nos está dando, mire, dice, por tanto así ha dicho Jehová, el versículo 15, comenzamos el 14, dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, no los mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Pero el versículo 15, que no lo terminamos de ver, dice, por tanto así ha dicho Jehová, sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Está hablando de un evangelio light, de que la gente quiere escuchar una profecía que les agasaje la oreja, que les levante el ego, que les levante, los levante a ellos mismos. Pero la profecía, según la palabra, era para corregir. Así es. Indudablemente que hay, digamos, un propósito específico en la palabra profética. Edificar, exhortar y consolar, ¿no? Indudablemente. Pero hay situaciones en las que yo quiero pensar de una forma, digamos, muy simple. Hay cosas para mi vida, si se trata de mi vida, hay cosas que quizás Dios no necesita un profeta para hacérmelas entender. Salvo que sea una persona súper rebelde. Que tenga que venir alguien que no sepa nada de mi vida, que no sepa y me diga, entonces yo me convenza, ay, que no sabía nada de mí, me ha dicho, ya. Esa es la otra contraparte. Pero las cosas tan sencillas de mi vida, indudablemente Dios me las revela por su palabra y en el día a día de mi comunión con Dios. Salvo que Dios quiera darle un giro a mi vida y Dios encomiende a una persona para darle fuerza a ese llamado, a esa asignación, a esa variación de cambio en mi ministerio, en mi andar, entonces Dios puede usar un profeta. Pero hoy en día existe
mucho manoseo en cuanto al ministerio profético y hay que tener cuidado. Y parte de ese manoseo es eso, estar buscando que quiero escuchar, ¿no es cierto? Lo que yo quiero, que me digan, que me confirmen y cosas tan... Buscamos un profeta para saber si me voy a casar con Roberto. Buscamos un profeta para saber si me voy a casar con María o con Juanita. Hermano, lee la Biblia. Amén. Lee la Biblia. Wow. Entonces, hay un manoseo terrible y tremendo, y eso es lo que, ¿sabes qué? Desvirtúa el ministerio profético. ¿No es cierto? Desvirtúa el ministerio profético. Mira, yo quiero darte, para que tú veas, he traído más o menos 7, y lo voy a numerar, 7 puntos. Perfecto. Que lo podemos poner como características, pero son bien sencillas. Por ejemplo, cuando hablamos de las características de un profeta o del ministerio profético, es un ministerio de alta sensibilidad espiritual. O sea, quiere decir que indudablemente el profeta es un hombre que pasa mucho tiempo en oración, en ayuno, por la misma asignación que tiene. Es la boca de Dios y tiene que tener la sensibilidad para escuchar los lineamientos de Dios y tener dirección hacia dónde va esa voz y esa palabra. Mira, es un ministerio también receptor de guía espiritual de parte de Dios para su pueblo. Quiere decir que el primero en discernir una situación espiritual tiene que ser el profeta. Número 3, el ministerio profético debe ser restaurado porque es el ministerio a través del cual el Espíritu Santo opera en forma especial los dones de revelación. O sea, el ministerio profético, su base son los dones de revelación. Directo, o sea, a un pastor tú lo puedes engañar, pero un profeta tiene que ser más difícil. Más difícil, porque el profeta está conectado casualmente con la intención, por la sensibilidad espiritual, por la intención en cuanto a la voluntad de Dios. El profeta o el ministerio profético actúa como mensajero y vocero autorizado de Dios. O sea, cuando habla en tiempo oportuno, pero habla también con el respaldo de su vida. Habla también, y cuando habla, dice cosas tan sustanciales, tan profundas, que aún hasta la atmósfera debe de cambiarse. Es un ministerio de gran autoridad. Y ahí va lo que decimos nosotros, la vida cotidiana es lo que me da autoridad. La autoridad no me da una posición, sino la autoridad me da mi vida. Cristo, ¿por qué decían este hombre habla como quien tiene autoridad? Porque lo conocían quién era. Conocían su vida. No era un maestro como cualquiera que se aparecía, como los mismos fariseos que enseñaban y hacían otra cosa, no tenían autoridad, nadie lo seguía. Pero Cristo, ¿por qué tenía autoridad? Porque conocían. Llevaba una vida pública y sabían cómo era nuestro Cristo. El ministerio profético posee un espíritu reedificador y restaurador necesario para que la iglesia viva el tiempo oportuno de Dios. Entonces, donde está el ministerio profético, siempre va a haber, Juan José, restauración. Qué tremendo. Porque nunca, cuando Dios trajo, por más dura que fue la palabra, nunca Dios la dejó ahí. Sí, siempre cierto. trajo la restauración. Siempre trajo el cómo van a salir de ese problema que les denunció. Yo tengo un testimonio así muy chiquito, muy cortito. Hace un tiempo atrás, Dios mandó una mujer profeta de los Estados Unidos, sin conocerme, y ella fue a Guaral, a la iglesia de nosotros, y ella nos dio una palabra muy fuerte. No fue bonita. O sea, fue una palabra que Dios le había revelado las intenciones de nuestro corazón de que estábamos pasando situaciones fuertes y que queríamos regresar a Lima. Y Dios mandó a esta mujer
Y esta mujer dijo, ustedes no pueden regresar a Lima porque ustedes tienen una asignación de Dios aquí. Y nos dijo por esto y cosas que solamente yo y mi esposa y nadie más sabíamos. Y nos dio una llave. Me dijo, pastor, se comienzan a abrir puertas ahora. Puertas que estaban cerradas para tu vida, para tu ministerio, se comienzan ahora a abrir. Y desató una palabra profética que ella había traído desde New Jersey para nosotros. Y todo se ha cumplido. Amén. O sea, la palabra fue fuerte, pero como tú dices, arregló todo. Así es. Tuvimos que morir a nosotros mismos, tuvimos que morir a la comodidad y todo, decir, no, esto es de Dios y para adelante. Y trajo restauración. Que, Juan José, una cosa es denunciar el pecado y otra cosa es condenarlo. Entonces, nosotros hemos creído que el profeta es un condenador. No, el profeta es un... Tú denuncias las cosas porque es parte de una advertencia. ¿Te das cuenta? Tú haces una denuncia porque quieres dejar un antecedente. Porque la vida de la iglesia no queda ahí. Tienen otras generaciones. Así es. Tiene que haber un antecedente, una palabra de advertencia. Pero como te vuelvo a repetir, luego de eso, Dios también trae las formas de salir del problema. Lo vemos en Elías, lo vemos con Eliseo, lo vemos con todos los profetas. Isaías denunciaban, pero luego no daba Dios la salida. Sí. Daba la salida, pues. Pero Dios tenía que denunciar primero. ¿Dónde estaba el problema? El tema es que hay profetas que son lapidadores de la gente. Mira, en Bogotá yo conocí un hombre, él no era colombiano, era de Venezuela, creo, que profetizaba y la gente le tenía miedo. Porque profetizaba cosas feas, pero que no, o sea, condenaba a las personas. No les profetizaba, yo en lo personal yo pienso que los maldecía. Hay una diferencia. Y yo dije, wow, no, por ahí no va el Espíritu Santo. Es la otra contraparte. Es cuando muchas veces profetizamos en la Así carne un buen deseo. Así es. El otro es un mal deseo, es una Así maldición. es Lanzamos una maldición. maldición. Así es. Es una maldición. Estamos contra el tiempo. Profeta, me gustaría volver a tenerlo. De verdad que Cuando guste. es un tema tan apasionante, muy rico, edificante. Muy rico. Yo me atrevo en fe a decirle a los que nos están escuchando que vas a estar otra vez más con nosotros. Sí, de todas maneras. Y antes de terminar me gustaría que puedas orar por los oyentes, por la gente que nos está siguiendo en los 590 de la AM, que nos está siguiendo por el internet y el Facebook Live. Por favor, si pudieras lanzar una oración. Amén. Señor, te pedimos tu paz. Señor, gracias. Te pedimos que tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y nuestros corazones. Luego de hablar este tema tan importante, el único propósito ha sido poder comprender que el ministerio profético es un ministerio tan importante, ministerio que fue un regalo de Dios para la iglesia, para edificarla. Y ayúdanos a restaurar este ministerio. Ayúdanos, Señor, a poder levantar hombres y mujeres que, si son llamados y investidos en este ministerio, sean aquellos hombres y mujeres que van a marcar la diferencia en una sociedad que necesita la voz de Dios viva. Padre, bendice tu iglesia, ayúdanos y bendícenos a ser mejores cada día en todo lo que hagamos, Señor, y una bendición muy grande para todos los televidentes y radioyentes que escuchan El Sembrado. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.